En este video les voy a mostrar cómo plantear un foro dentro de las tareas. Nos encontramos en el inicio de nuestro curso en Classroom. Debemos entrar donde dice trabajo de clase. Aquí aparecen nuestros tres temas creados anteriormente y el botón de crear. Al hacer clic en crear, tenemos los distintos tipos de recursos y actividades que podemos poner y elegimos pregunta, la pregunta que va a generar el foro o el debate dentro del Classroom. Al hacer clic en pregunta nos aparecen estas opciones para poder editar nuestra pregunta. Podemos poner la pregunta, por ejemplo, uso de la informática. El título de la pregunta. Requerimos que nuestros alumnos nos den una respuesta corta. Escribimos las instrucciones en el siguiente espacio. Comenta argumentadamente la pregunta. Y le redactamos la pregunta, ¿verdad? Podemos poner una pregunta que pueda generar cierta controversia, una pregunta que pueda generar el intercambio de ideas, etcétera, etcétera. Como yo quiero asignar este al tema 1, que es el primero dentro de la asignatura y tiene que ver con la informática, entonces yo le voy a preguntar, ¿crees que es más fácil realizar las tareas del colegio con computadoras o a mano? Y le ponemos siempre la pregunta ¿por qué? De modo que a este cuestionamiento, a este planteamiento, el alumno no solamente responda sí, no, sino que escriba el sí y escriba luego por qué cree que sí, o que escriba el no y escriba luego por qué cree que no. Creo yo que esta pregunta puede generar controversia porque tenemos alumnos, inclusive nosotros docentes mismos, ¿verdad?, que estamos más habituados a hacer las tareas o actividades a mano o utilizando la computadora. Entonces, de esta forma esperamos que se plantee un debate a partir de esta pregunta. Bien, vamos completando las distintas partes. En caso de que queramos adjuntarle algo como un video, otro material, etcétera, podemos hacer clic aquí, un enlace. En mi caso yo no le voy a agregar, ya que con esto ya vamos a cumplir con la consigna. Acá a la derecha aparece, por ejemplo, algunos datos más que completar para trabajo y tecnología, porque estamos haciendo dentro de esa asignatura para todos los alumnos. Vamos a asignarle puntaje a este foro, le vamos a dar, por ejemplo, 2 puntos. Podemos ponerle fecha de entrega, yo le puedo poner como fecha de entrega, considerando un poco la época en que nos encontramos, puedo ponerle, por ejemplo, el 19 de diciembre. La hora también es opcional, al hacer clic ahí automáticamente nos aparece 23:59, es una configuración ya por defecto. En cuanto al tema, esto va a estar dentro, aquí me aparecen los 3 temas que creamos anteriormente. En mi caso yo le voy a asignar dentro del tema 1, que sería la primera clase. Hay algunas opciones más, aquí por ejemplo está marcado por defecto que los alumnos pueden responder a sus compañeros, que es lo que yo espero, ¿verdad? Y que cada compañero ponga su opinión y también comente las opiniones de los demás. Dice aquí, también aparece desmarcada la opción los alumnos pueden editar la respuesta. Esto ocurre, por ejemplo, o podemos marcar, por ejemplo, si el alumno, para darle al alumno la posibilidad de corregir o de ampliar o de mejorar su respuesta. A mí me gusta tener marcado, ya que eso también permite que el alumno pueda pensar o repensar su respuesta en base a lo que va leyendo de las respuestas de los compañeros. Una vez que tenemos marcado todo esto, vamos al botón verde que me aparece aquí en la esquina superior derecha y tenemos estas opciones. Si hacemos clic en preguntar, automáticamente esa pregunta ya se va a publicar. Si hacemos clic en programar, nos va a pedir indicar un horario en el cual se publiquen las preguntas. O puedo guardar como borrador para después decidir cuándo usar, etcétera, etcétera. Asimismo podemos descartar borrador y con eso desaparece todo lo que tenemos escrito. En este caso, yo lo que les recomiendo a ustedes es elegir la opción preguntar de modo que ya aparezca en el lugar donde tenga que aparecer. Entonces, al hacer clic en preguntar, se genera la pregunta y aparece aquí dentro del tema 1. Entonces en esta parte está el foro
si hago clic aquí y los compañeros o los alumnos comiencen a contestar, van a aparecer aquí unos datos como la cantidad de entregados, la cantidad de asignados, es decir, a cuántos llegó, y cuando yo comience a corregir también me van a aparecer a cuántos corrigieron. Si yo hago clic en ver pregunta, me aparece la pregunta, me aparece este cuadro donde arriba tenemos dos pestañas, ¿verdad? La pregunta y las respuestas de los alumnos una vez que los alumnos comiencen a contestar dentro del foro. Y yo voy a poder ir calificando dentro de aquí. Bien, entonces vuelvo al inicio del curso, Trabajo y Tecnología, entro en Trabajo de clase y tengo nuevamente a la vista la unidad 1 con la pregunta ya planteada, el tema 2, la importancia del software y hardware, y el tema 3, electrodomésticos y artefactos del hogar. Con eso entonces planteamos una tarea tipo foro dentro del Classroom.